Elena Silva ajustó la correa de su bolso en el hombro mientras observaba la imponente fachada de la mansión Silveira. La reja de hierro forjado y las columnas blancas transmitían una impresión de poder y riqueza, pero para ella eso era solo un detalle. Lo que realmente le llamó la atención fueron los sonidos que escapaban por las ventanas cerradas, 2 bebés llorando sin parar, como si estuvieran en agonía. Respiró hondo. Sabía que estaba entrando en un lugar donde otras ya habían intentado y desistido. Carmen, la ama de llaves, abrió la puerta con una mirada que mezclaba alivio y compasión. «¿Tú eres Elena?», preguntó bajando la voz para que el llanto que venía de arriba no quedara opacado. «Sí, me dijeron que el señor Marcos necesitaba ayuda». Carmen dudó un momento, como si quisiera protegerla. «No es un trabajo fácil. En 8 meses han pasado 12 niñeras por aquí. Ninguna se quedó». Elena mantuvo la mirada firme. «No soy niñera profesional, pero he cuidado de un bebé que lloraba sin parar». La ama de llaves la condujo hasta la sala principal, donde Marcos Silveira esperaba, caminando de un lado a otro. Alto, con un traje impecable, pero con ojeras profundas, parecía un hombre acostumbrado a tener control de todo, excepto de esa situación. «Voy a ser directo», dijo sin saludar. «No necesito a alguien para limpiar la casa. Necesito que mis hijos dejen de llorar». «Puedo intentar ayudar», respondió Elena, «pero primero necesito verlos». Marcos la miró, como si intentara evaluar si estaba preparada para lo que venía. «Sube conmigo». El llanto se intensificó a medida que subían las escaleras. En la habitación de los gemelos, Pedro y Paulo, de apenas 8 meses, se agitaban en sus cunas. Rostros rojos, puños cerrados, miradas fijas en un punto de la pared. Elena se acercó despacio, observando. «¿Desde hace cuánto están así hoy?», preguntó. «Desde las 9 de la mañana, y anoche lloraron hasta casi el amanecer». No intentó tomarlos de inmediato. Se quedó unos minutos solo observando, notando el ritmo del llanto, la dirección de sus miradas. Marcos, impaciente, cruzó los brazos. «¿Y entonces? ¿Alguna idea milagrosa?» «Los milagros no existen», dijo Elena con calma, «pero parece que están buscando algo». El empresario suspiró, preparándose para rendirse. «Los médicos dicen que están sanos. Ya contraté especialistas. Nada funciona». «¿Y con qué frecuencia los toma en brazos?», preguntó ella sin rodeos. Marcos frunció el ceño. «No veo qué tiene que ver eso». «Tiene más de lo que imagina». Él desvió la mirada y Elena notó que la pregunta había tocado un punto sensible. Volviéndose hacia Carmen, pidió conocer el resto de la casa. En la planta baja, la ama de llaves explicó. Cuando doña Isabela estaba viva, todo era diferente. Comían juntos. Había fotos por todas partes. Después de que murió, el señor Marcos ordenó guardar todo. Elena se detuvo frente a una pared con marcas claras, como si hubieran retirado cuadros. «¿Dónde están esas fotos?» «En el cuarto de doña Isabela, cerrado desde el día del entierro». Al volver a la habitación de los gemelos, Elena notó nuevamente que los bebés lloraban mirando la pared que los separaba del cuarto cerrado. «Ellos saben que su madre debería estar aquí», dijo en voz baja. En ese momento Marcos entró, con el rostro cargado de irritación. «¿Qué le estás diciendo a Carmen?» «Que tal vez el problema no sea físico, sino emocional», respondió Elena. «Ellos sienten la ausencia y quizás el rechazo». Él palideció, pero pronto reaccionó con enojo. «No hagas comentarios sobre cosas que no entiendes». «Entiendo más de lo que imagina». Elena lo miró a los ojos. «También perdí a mi madre cuando nació mi hermano. Pasé meses culpándolo, hasta que entendí que no era justo». El silencio llenó la habitación, roto solo por el llanto de los bebés. Carmen respiró hondo. «Señor Marcos, tal vez sea hora de abrir el cuarto de doña Isabela». El empresario cerró los ojos por un instante, luchando contra la idea. Finalmente, habló en voz baja. «Si es para ayudar a mis hijos, vamos allá». El pasillo parecía más largo de lo que realmente era. Marcos se detuvo frente a la puerta cerrada desde hacía meses. Carmen sacó una llave del bolsillo y abrió.
Un aroma suave, mezcla de perfume y recuerdos, llenó el aire. El cuarto estaba intacto. Ropa en el armario, fotos en la cabecera, objetos personales en sus lugares de siempre. En el cajón de la mesita de noche, Carmen sacó una caja de madera. Ella me dio esto antes de morir. Son cartas para Pedro y Paulo, una para cada año hasta que cumplan 18. Marcos, con manos temblorosas, abrió la primera. Leyó en voz alta, con la voz quebrándose en cada frase. Mis amores, si estoy lejos, sepan que cada segundo con ustedes valió la pena. No culpen a su padre, él me amaba. Yo elegí darles la vida y lo haría de nuevo. Las lágrimas corrieron libremente. Marcos cerró los ojos, como si intentara grabar esas palabras en el corazón. Ella no me culpa, murmuró. Nunca lo hizo, confirmó Carmen. Esa noche, Marcos se quedó en la habitación de los gemelos más tiempo del que jamás había estado. Elena lo observaba, sabiendo que algo estaba cambiando. Cuando finalmente tomó a Pedro en brazos, el llanto cesó como por arte de magia. Paulo, en la otra cuna, también se detuvo, mirando curioso a su padre. Es lo que querían desde el principio, dijo Elena suavemente. Sentir que tienen un padre presente. Marcos miró a sus hijos, con el rostro entre la sorpresa y la culpa. No sé si podré mantener esto todos los días. No necesita ser perfecto, solo necesita intentarlo. Por primera vez en meses, la casa se durmió sin estar arrullada por gritos. Marcos, sin embargo, permaneció despierto un tiempo, recordando la sonrisa de Isabela y las palabras de la carta. A la mañana siguiente, Elena llegó temprano y encontró al empresario sentado en el sillón de la habitación, con Paulo en brazos y Pedro durmiendo en la cuna. Se despertaron temprano, dijo él, pero no lloraron como antes. Elena sonrió. Es solo el comienzo. En los días siguientes, ella notó pequeños cambios. Marcos apareciendo en las comidas, cargando a los bebés por unos minutos, leyendo más cartas de Isabela, abriendo las ventanas del cuarto que había estado cerrado. Una semana después, él pidió algo que sorprendió a Elena y a Carmen. Quiero llevar a Pedro y a Paulo a la empresa. Quiero que todos conozcan a mis hijos. El día señalado, Marcos vistió a los bebés con ropa elegida por él mismo y confesó que eran regalos de Isabela comprados durante el embarazo. En la oficina, los empleados se acercaban admirados. Sandra, la secretaria, no contuvo las lágrimas al ver al jefe sonriendo con los gemelos en brazos. En medio de las presentaciones, Pedro comenzó a inquietarse. Marcos reconoció la señal y sin dudar dijo, «Vamos a mi oficina. Es hora del biberón». Elena preparó todo en la pequeña cocina de la dirección, mientras Marcos se acomodaba en el sillón de cuero. Alimentó primero a Pedro, luego a Paulo, aprendiendo a ajustar la posición de cada uno. Rodrigo Méndez, socio de la empresa, entró y se quedó boquiabierto. «No sabía que tú», comenzó sin terminar la frase. «Estoy aprendiendo a ser padre, Rodrigo». Marcos sonrió de una manera que su amigo nunca había visto. «Y no pienso parar». Elena observaba, sintiendo que esa familia poco a poco se estaba reconstruyendo. Todavía había dolor, todavía había miedo, pero también había amor suficiente para transformar todo. 2 meses habían pasado desde aquella visita a la empresa. La rutina de la casa Silveira era otra. El silencio opresivo había dado paso al sonido de risitas, balbuceos y hasta algunos llantos normales de bebé, los que venían con hambre, sueño o pañales sucios, no con un dolor invisible. Elena se había convertido en una parte indispensable de la vida de todos allí. No era solo la mujer que ayudó a Marcos a entender a sus hijos, sino alguien que había devuelto la esencia de un hogar. Pedro y Paulo reaccionaban de manera diferente siempre que ella estaba cerca. Y curiosamente, hacían lo mismo cuando Marcos se acercaba ahora. En una mañana de sábado, Carmen preparaba el café mientras Elena jugaba con los gemelos en la sala de estar. Marcos bajó las escaleras vistiendo una camiseta sencilla y jeans, algo raro meses atrás. «Buenos días», dijo con una sonrisa que ya se había vuelto más común. «¿Qué tenemos para hoy?»
Hoy tienen una misión, respondió Elena. Vamos al parque. Marcos alzó una ceja. ¿Parque? Sí. Lugar abierto, sol, otros padres, otros niños. Es hora de salir un poco de la burbuja. Él dudó por unos segundos, pero terminó aceptando. En el parque, la escena parecía sacada de un retrato familiar. Marcos empujando el carrito doble, Elena caminando a su lado, los bebés mirando curiosos al mundo. Algunos transeúntes reconocían al empresario famoso y se sorprendían al verlo sonriendo, distraído con sus hijos. Fue allí que Pedro soltó su primer papá vacilante, señalando a Marcos. El corazón del padre se aceleró. Él habló, intentó, corrigió Elena con una sonrisa. Pero es un comienzo. De regreso a la mansión, Marcos pasó el resto del día más cerca de los bebés que nunca. Hasta Carmen comentó, doña Isabela estaría radiante. Por la noche, después de acostar a los niños, Marcos llamó a Elena a la veranda. Quiero agradecerte. No es necesario, dijo ella. Claro que sí. No solo ayudaste a mis hijos, también me salvaste a mí. Elena se quedó en silencio, sintiendo el peso sincero de esas palabras. Días después, un acontecimiento marcaría definitivamente la transformación. Era el 15 de febrero, una fecha que Elena sabía que era difícil para Marcos, el aniversario de la muerte de Isabela y al mismo tiempo el cumpleaños de los gemelos. Entró en la casa más temprano y encontró a Marcos en la habitación de los niños, sentado en el suelo con cartas esparcidas a su alrededor. Estaba leyéndoles, explicó. Creo que hoy es el día indicado para abrir otra. Tomó un sobre escrito para cuando cumplan 1 año. Leyó en voz alta con la voz temblorosa. Mis hijos, si esta carta está siendo leída, ya están cumpliendo su 1 año. Imagino que están dando sus primeros pasos, diciendo sus primeras palabras. Quiero que sepan que cada logro de ustedes también será el mío, donde quiera que esté. Las lágrimas corrían libremente, pero había una sonrisa junto a ellas. Elena notó que el llanto ya no venía de la culpa, sino de la nostalgia y el amor. Fue entonces que Paulo, sosteniéndose en la baranda de la cuna, se arriesgó a dar 2 pasos tambaleantes hacia su padre. Pedro, no queriendo quedarse atrás, hizo lo mismo. La habitación se llenó de aplausos y risas. El mismo día, murmuró Elena. Es como si fuera un regalo de ella. Marcos tomó a los 2 en brazos y los abrazó fuerte. Isabela, están creciendo, dijo mirando al techo, como si ella pudiera escucharlo. Por la tarde, Marcos tuvo una idea. Quiero ir al cementerio hoy. Quiero contarle. Fueron todos. Él, Elena, Carmen y los bebés. El cielo estaba despejado y una brisa suave movía los árboles. Frente a la lápida de Isabela, Marcos se arrodilló con Pedro en brazos, mientras Elena sostenía a Paulo. Amor, nuestros hijos caminaron hoy. Dijeron papá por primera vez. Están sanos, felices. Y yo también estoy aprendiendo a ser feliz de nuevo. Elena se acercó y añadió, quédate tranquila. Crecerán sabiendo quién fuiste y cuánto los amaste. Un silencio respetuoso llenó el lugar. Marcos dejó un ramo de rosas blancas, las favoritas de su esposa. Luego se levantó con una expresión serena. Vamos a casa. Los meses siguientes consolidaron la nueva rutina. Marcos comenzó a ajustar su agenda de trabajo para estar presente en las comidas y momentos importantes. Elena, contratada oficialmente como asistente familiar, tenía libertad para sugerir paseos, cambios y hasta ajustes en la habitación de los gemelos. Un día Carmen apareció en la sala con una sonrisa traviesa. Recibimos una llamada de la guardería más tradicional de la ciudad. Dicen que tienen vacantes para gemelos, si el señor quiere inscribirlos. Marcos miró a Elena. ¿Qué opinas? Creo que es pronto, pero puede ser bueno para que socialicen algunas horas al día. Él asintió. Entonces vamos a visitar. En la guardería, los profesores y empleados quedaron encantados con Pedro y Paulo. Era evidente que eran niños seguros y curiosos. Elena discretamente sintió orgullo. Sabía que meses atrás eso no habría sido posible. De regreso a casa, Marcos la llamó a su oficina. Quiero hacerte una propuesta. ¿Cuál?
Quiero que seas la madrina oficial de ellos, no solo en el papel, sino en la vida. Quiero que estés presente en cada etapa como lo has estado hasta ahora. Elena se emocionó. Es un honor. Acepto. Carmen, que escuchaba desde la puerta, entró y los abrazó a ambos. Doña Isabela elegiría exactamente esto. En el cumpleaños de 1 año y medio de los gemelos, la casa estaba llena de vida. Globos, pastel e invitados, algunos empleados de la empresa, vecinos y amigos cercanos. Marcos circulaba con los hijos en brazos, presentándolos a todos con orgullo. En un momento más tranquilo se acercó a Elena. «Sabes, a veces pienso que Isabela sabía que no estaría aquí. Por eso dejó las cartas. Por eso habló tanto sobre cómo quería que fuera como padre. Tal vez lo sabía, tal vez era solo el amor de una madre preparándose para cualquier cosa», respondió Elena. «Pero lo importante es que cumpliste la promesa». Marcos sonrió. «Y seguiré cumpliéndola el resto de mi vida». El tiempo pasó, y las cartas de Isabela se convirtieron en una parte fundamental de la crianza de los niños. En cada cumpleaños se leía un nuevo mensaje, lleno de consejos, historias y declaraciones de amor. Elena ayudaba a guardar cada una en un álbum especial, junto con fotos de los momentos importantes. Una noche, después de que todos se durmieran, Marcos se quedó solo en la sala, mirando el álbum. Tomó la primera carta, ya un poco arrugada por el uso, y la releyó. Sintió una mezcla de gratitud y melancolía, pero también una certeza. Su vida había cambiado para siempre, desde que Elena entró por esa puerta meses atrás. Elena, en su habitación, miraba por la ventana hacia el jardín iluminado. Pensaba en cómo esa familia también se había convertido en la suya. No tenía hijos biológicos, pero sentía que Pedro y Paulo eran tan suyos como de cualquier madre. Un domingo, Marcos reunió a todos para un almuerzo especial. «Tengo una novedad», anunció. «Decidí crear un fondo en nombre de Isabela para ayudar a madres que enfrentan dificultades en el parto y a familias que pierden a la madre en el nacimiento de sus hijos». Elena sonrió, emocionada. «Es una forma hermosa de transformar el dolor en esperanza». Carmen asintió. Doña Isabela estaría orgullosa. Pedro y Paulo, ahora con casi 2 años, jugaban en la alfombra de la sala, riendo y llamando papá y madrina cada pocos minutos. Marcos observaba la escena, sintiendo que, finalmente, la casa estaba completa. Esa tarde caminó hasta el cuarto de Isabela, que permanecía abierto desde el día en que decidieron entrar juntos. Se sentó en la cama y habló en voz baja. «Amor, sé que no estás físicamente aquí, pero te siento en cada risa de ellos, en cada conquista. Gracias por dejarme la misión más importante de mi vida». Desde el pasillo, Elena escuchó y sonrió. No quiso interrumpir. Sabía que ese era un diálogo solo entre él e Isabela, pero sentía orgullo de haber ayudado a construir el camino que le permitía hacer eso. Cuando Marcos salió del cuarto, ambos se miraron e intercambiaron un gesto silencioso. No necesitaban más palabras para entender. Se habían convertido en una familia. Y así, en la casa que antes resonaba solo con el llanto desesperado de 2 bebés, ahora había risas, pasos corriendo y voces llenas de amor. La transformación estaba completa, y todo había comenzado con una puerta abierta para alguien que no tuvo miedo de entrar.